Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder predicar su palabra, de poder llevarle a usted un mensaje que le edifique, que le bendiga, un mensaje que le anime. Y hemos venido desde la semana anterior trayendo lo que he denominado una trilogía de temas sobre una misma línea. La semana pasada estuvimos abordando un tema que titulamos, el primero de ellos, Cuando Dios se queda en silencio. Ese fue el primer tema. Hoy estamos culminando el segundo tema, el cual nosotros habíamos titulado Cuando Dios, pareciera que Dios llega tarde, cuando Dios se tarda en llegar. ¿Por qué sucede que Dios aparentemente, según nuestro criterio humano, por qué aparentemente Dios llega tarde? Y mañana, si Dios lo permite, vamos a iniciar el tercer tema de esta trilogía, el cual hemos titulado Cuando Dios dice no. Es muy difícil para usted y para mí como creyentes que Dios se quede en silencio cuando nosotros presumimos que más lo necesitamos. Es muy difícil también para nosotros que Dios llegue tarde a el momento en que tenía que haber llegado, que es lo que estamos analizando en esta tarde. Y muchísimo más difícil es que Dios nos diga que no. Eso es algo que, de las cosas que no nos gusta como seres humanos, es que nos digan que no. Y Dios, hermano y hermana, en su gran majestuosidad, en su inmensa voluntad, Dios nos tiene que decir muchas veces a usted y a mí, nos tiene que decir que no. Y Él sabe muy bien por qué nos dice que no, por qué esa negativa. De eso hablaremos a partir de mañana. Sin embargo, hoy vamos a terminar el tema que iniciamos en estos días, y el subtema de hoy lo hemos titulado Que Dios se tarde o que no se tarde, porque como lo vamos a ver ahora, es interesante. Para algunas cosas yo sí quiero que Dios se tarde, pero para algunas cosas yo no quiero que Dios no se tarde. Entonces, o que se tarde o que no se tarde. Volvemos a la historia que iniciamos el martes, si mal no me acuerdo. Volvemos a la historia de la historia de Lázaro, de María y de Marta. Lázaro enferma, María y Marta mandan a llamar a Jesús. Jesús ama mucho a estos tres hermanos. Sin embargo, Jesús espera 4 días en llegar. Ya cuando Jesús llega, Lázaro tiene 4 días de muerto. Jesús llega, Marta y María en distintos momentos le dicen: Jesús, si usted hubiera venido antes, mi hermano estaría vivo. O sea, ¿para qué vino? ¿Para qué se molestó en venir? Jesús no vino cuando yo lo necesitaba. Es que no era hoy, era hace 4 días. La misma situación de esas hermanas le ha sucedido a usted y me ha sucedido a mí. El problema es que usted y yo no entendemos que los tiempos, las mediciones del tiempo entre Dios y nosotros funciona abismalmente diferente. Y algo muy importante que aprendemos en la vida cristiana es que Dios nunca va a llegar ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después de cuando Él tiene que llegar, no de cuando yo presumo que Él tiene que venir. María y Marta están decepcionadas porque Jesús no llegó cuando se le llamó. Las esperanzas están perdidas, Lázaro está muerto, Jesús llega tarde. Las personas que están con los dolientes, que les están acompañando a estas hermanas, unos se burlan, otros reniegan. Si hizo tal milagro, si hizo tal cosa, ¿por qué no puede entonces, o por qué no vino cuando se le necesitaba? Y el problema es que decíamos que muchas personas se dan por vencidas ante cualquier circunstancia. Cuando las cosas no salen en el momento en que yo espero que salgan, ya nos damos por derrotados, ya nos damos por vencidos. A estas personas, tanto a las dolientes como a los acompañantes, se dieron por vencidos. La muerte los ha vencido. Eso es el concepto generalizado entre todos los que estaban ahí, porque ya una vez muerto no hay nada que hacer. Ese era su pensamiento. Y Jesús pudo haber hecho algo al respecto, según todos ellos, pero
Tal vez no se lo dijeron en la cara, tal vez se lo guardaron en su corazón, pero yo sé que más de uno dijo, es que a Jesús no le dio la gana. Y qué peligroso, hermano y hermana, porque nosotros muchas veces tenemos ese criterio. Creemos que Dios tiene que actuar cuando yo pienso, creemos que Dios tiene que hacer las cosas a mi manera, y ahí es donde muchas personas muy peligrosamente reniegan contra Dios. Y tenemos que tener cuidado porque nosotros somos criatura, Dios es creador y nosotros no podemos ponernos de tú a tú con Él. Juan capítulo 11, versículo 38 al 40, Jesús se acerca al sepulcro. Era una cueva que tenía tapada la entrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, respondió, Señor, ya debe oler mal, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo, yo no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Qué impresionante la incredulidad. Qué impresionante la manera como Marta le habla a Jesús. Señor, pero si ese muerto ya está hediondo, ya no hay nada que hacer. Este problema que tengo está tan podrido, está tan hediondo que ya ni Dios lo arregla. Déjelo mejor quedito. Jesús le dice, pero yo no le dije a usted, y se lo está diciendo a usted, y me lo está diciendo a mí en esta tarde, yo no le dije a usted que si usted cree, verá la gloria de Dios. Jesús era capaz de hacer ese milagro con la fe de María y de Marta o sin la fe de ellas. Porque el mismo Jesús decía que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Sin embargo, Jesús quería que esas mujeres le acompañaran y fueran partícipes de ese milagro, cosa que no sucedió, porque ellas al final lo único que iban a ver era el resultado del milagro. Jesús pretendía, esperaba que esas mujeres creyeran en el milagro antes de que el milagro suceda. Y eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que usted y yo le creamos antes de. Porque ya es muy fácil ver el resultado final. Cuando se corre la piedra, Jesús llama a Lázaro, Lázaro sale, y así cualquiera, las hermanas ya están viendo el milagro. Y creyeron porque vieron el milagro. Fue exactamente lo que le pasa a Tomás. Tomás creyó porque vio las heridas en las manos y en los costados de Jesús. Si no, Tomás no iba a creer. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Que llegamos a creer, sí, solo sí, una vez que ya el milagro está realizado. Y Jesús quería que esas mujeres creyeran antes de, que fueran partícipes aún más. Esas mujeres debieron haber testificado ante toda esa gente que estaba ahí. Ellas conocían a Jesús. Y ellas debieron haberle testificado a todas esas personas del poder de Dios y de cómo el Señor iba a resolver esa situación en la que se encontraban. Sin embargo, Marta y María terminan siendo parte del montón. Y eso es lo que lastimosamente no llega a suceder. Y Jesús esperaba que sucediera. Quitaron la piedra, dice Juan 11, 41 al 44. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Pero yo lo dije para que la gente que está aquí crea que tú me enviaste. Jesús gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió. ¡Qué increíble! Algo que me llama poderosamente la atención antes del milagro es el agradecimiento de Jesús hacia su Padre. Qué importante, hermano y hermana, es que usted y yo seamos hombres y mujeres agradecidos. El mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, hagan rogativas sus peticiones, pero que sean hechas con acción de gracias. Dios espera que usted y yo seamos agradecidos, y agradecidos antes de, porque antes de que el milagro suceda, Jesús le está agradeciendo a su Padre que lo ha escuchado. Y qué importante que nosotros, en todas aquellas necesidades, en todas aquellas aflicciones, en todas aquellas enfermedades, cualquier asunto que estemos atravesando, hermano y hermana, de prueba, de dicha, de aflicción, nosotros vengamos en rogativas ante Dios por nuestras necesidades, pero que esté antecedida a una acción de gracias. Yo te agradezco, Señor, por esa situación que no estoy entendiendo. Humanamente me es difícil digerir, pero sé que tú tienes el control y yo te doy gracias porque tú mereces toda mi gratitud. Hermano y hermana, hay cosas que mueven los hilos del Creador. Hay cosas que mueven esa parte emocional que también nuestro Salvador tiene.
Y si hay algo que a Dios lo motiva, lo alegra, lo regocija, es sus hijos e hijas agradecidos. Porque es tanto lo que nosotros le debemos al Señor, que muchas veces yo le hablo al Señor como si Él me debiera algo. Muchas veces yo me expreso delante del Señor como que si yo tuviera una cuenta por cobrar, como que si Él está obligado a hacer algo por mí. Y no hay nada más lejos de la realidad. Cada vez que usted se acerque al Señor, acérquese con un corazón de agradecimiento. Acérquese al Señor con gratitud. Por eso es que cuando vamos a orar es importante la oración modelo. Cuando uno se acerca al Señor, es una lástima. Muchas personas se acercan a Dios pidiéndole. Muchas personas se acercan a Dios y lo primero que le dicen en sus oraciones son quejas. ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué me tienes así? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? La oración modelo me dice que yo me debo acercar a Dios en gratitud, reconociendo lo que Dios es. Y antes de pedirle nada, yo debería pedirle perdón. Debería pedirle a Él que me perdone también, que perdone mis pecados. Y después entonces, si venimos y le pedimos algo a Dios, Jesús viene y le agradece al Señor ese milagro que va a hacer a partir de ese momento. Llama a Lázaro por su nombre. Y qué interesante, lo llama porque sabe que Lázaro se va a levantar, porque el Señor conoce todas las cosas. Por eso es que las tardanzas divinas tienen un propósito. Así como el silencio de Dios que veíamos la semana pasada tiene un propósito, y así como los no de Dios tienen un propósito, y vamos a empezar a analizarlos a partir de mañana, las tardanzas de Dios también tienen un propósito. Y yo tengo 4 propósitos muy importantes que quiero compartir con usted del por qué Dios a veces pareciera que se tarda en llegar. En primer lugar, porque Dios lo que quiere es afirmar nuestra fe. Hasta dónde le creemos a Él, no viendo los tiempos que yo he establecido para que las cosas se hagan. ¿Qué pasa cuando empiezan a transcurrir las horas, los días, y no veo aquello que yo necesito que se resuelva? Dios quiere afirmar mi fe. También es muy importante porque las tardanzas de Dios me ayudan a afirmar mi relación con Dios. Qué importante también es esa comunión íntima que yo puedo tener con Dios en esos momentos, esperando con paciencia a que el Señor conteste esa petición que yo tengo. También Dios quiere probar mi templanza, quiere saber de qué estoy hecho, quiere ver mi resiliencia, hasta dónde puedo yo aguantar en esa espera, que puede llevar días, que puede llevar semanas, que puede llevar años. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el hijo. Así es que no hay garantía de que si yo pido algo ya, lo voy a recibir ya. Y Dios quiere saber de qué es que estamos hechos usted y yo. Y también quiere probar esa fuerza de convicción. Dios quiere probarlo a usted y quiere probarme a mí. ¿Hasta dónde está nuestra capacidad de creerle? De estar seguros que eso que le hemos pedido a Dios, si está conforme a su voluntad, va a ser realizado. Y el problema que tenemos nosotros con la esperanza en el futuro es ese presente que nos abruma, porque para muchos las cosas tienen que resolverse hoy. Vean el tema de la segunda venida del Señor. Han pasado 2 milenios. Se viene predicando de la segunda venida del Señor desde la época de Jesús y de los apóstoles. Han pasado 2000 años. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Seguimos predicando el mensaje? ¿Hacemos bien en seguir invitando a las personas a venir a Jesús, diciéndole que hay una segunda venida y que han pasado 2000 años desde su primera venida y no ha llegado? ¿No será tiempo ya de que claudiquemos? ¿No será tiempo ya de que perdamos la esperanza? Porque si pasaron 2000 años más, es capaz que pueden pasar otros 2000 más y al rato ni viene. ¿Será así? El apóstol Pedro decía en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie se muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Vean qué increíble entonces la tardanza de Dios para venir por segunda vez. Ahora, que se tarde o que no se tarde, yo quiero que Dios no se tarde cuando hay algo que me urge que me resuelva. No te tardes. Pero si yo tengo hijos inconversos,
Pero si yo tengo familiares, compañeros, amigos, vecinos que no conocen al Señor, entonces ahí sí quiero que sí se tarde. Porque ¿qué pasaría con tu familia y con esos conocidos si el Señor viniera en ese momento? Ahí tal vez dirías, no, mejor todavía no, porque tengo un hijo que no ha hecho su profesión de fe, porque tengo una hija que anda en rebeldía, porque tengo un compañero de trabajo que estimo mucho y que constantemente te rechaza. Ahora, entonces, no importa que se tarde para que le dé todavía espacio de tiempo a aquellos que no se han convertido. Pero sí no quiero que se tarde cuando entonces necesito que me resuelva algo. Hermano y hermana, o una cosa o la otra. El mismo apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿no te das cuenta de que por las riquezas de su generosidad, bondad y paciencia, ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo a que te apartes de tus pecados? Hermano y hermana, deberíamos quedarnos boquiabiertos de todas las oportunidades que Dios nos da todos los días para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros nos quebrantemos, para que nosotros nos humillemos delante de su presencia y clamemos perdón. El problema que sucede es que hay muchas personas que juegan con esa misericordia. Hay muchas personas que juegan con la gracia de Dios. Hay muchas personas que juegan con la paciencia de Dios. Y creen entonces que hoy pueden hacer lo que les da la gana, mañana también, pasado mañana también, y tal vez cuando estemos viejitos, muy ancianos, entonces tal vez ahí nos ponemos a cuentas. El problema es que yo no cuento con el mañana. Y hay muchas personas que juegan con los tiempos como si por sí mismo pudieran determinar qué es lo que va a suceder a continuación. Por eso es que la tardanza de Dios también nos demuestra compasividad de parte de Dios hacia nosotros. Así como Dios se tarda en respondernos muchas de las cosas que yo quisiera que resuelva ya, así también Dios se ha tardado en venir porque tienes un familiar que no conoce al Señor y que tal vez es urgente que usted se involucre en la tarea conjunta de llevarle la palabra para que si la muerte lo sorprende en cualquier momento, esa persona pueda acceder a la vida eterna. Dios no retrasa su venida. Él quiere venir. Jesús quiere venir. Y hay muchos que hoy se burlan. Usted conoce personas que dicen, pero no era que iba a venir y que no viene. ¿Dónde está el que iba a venir? Bueno, el día que lo vean, hermano y hermana, se van a tener que dar cuenta que era verdad. Que cuando se le decía, ahí viene el lobo, y no venía, en determinado momento Jesús va a aparecer. El problema es que cuando aparezca, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento. La gracia se habrá terminado y empezará la ira. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4, en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos y se van a burlar de ustedes y les van a preguntar, ¿qué pasó con la promesa que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual a cuando el mundo fue creado. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál venida? Comamos y vivamos, que mañana moriremos, decían los epicúreos. Se lo decían a Pablo. La vida hay que gozarla, la vida es corta. Usted no hizo los eslogan en mercadotecnia. Vivamos, comamos, hagamos lo que nos dé la gana. Por sí, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. De las grandes mentiras que Satanás ha inventado y que ni él mismo se cree. Porque una vez que morimos es cuando empieza nuestra eternidad. Por eso nosotros deberíamos, hermano y hermana, tener esa claridad de que la tardanza del Señor no es tan mala como parece. Deberíamos ponerla en perspectiva. Entonces, que se tarde para los que no están convertidos, pero que no se tarde para cuando yo lo ocupo. Olvídese de esa situación. Así no es como funciona. Vean qué increíble lo importante que es que usted y yo, amado hermano y hermana, nos preocupemos por esas almas que aún no conocen del Señor y que Dios en su tardanza todavía les está dando oportunidad. Hay un pasaje muy importante, hay una parábola que Jesús cuenta de un viñedo. Dice esta parábola, el que cuidaba el viñedo, en este caso vamos a devolvernos a Lucas 13, 6 a 9. Un hombre tenía plantada una higuera en su viñedo. Cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al que la cuidaba, por 3 años he venido a buscar fruto en esa higuera y no he encontrado ninguno, por tanto córtela para que no siga ocupando terreno. Cuando cambiamos los nombres a los personajes, el hombre que tenía plantada la viña era Dios. Y nosotros
somos, en este caso, hermano y hermana, los que estamos cuidando de esa viña. Tenemos que trabajar en esa higuera que estaba plantada, y esa higuera puede ser su hijo inconverso, esa higuera puede ser su amigo y su vecino, y el dueño de esa higuera se queja con el cuidador y le dice que ha tratado de que esa higuera dé fruto y no la ha dado. Entonces, va a llegar un momento en que la paciencia de Dios se colme y el Señor la va a cortar. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Dios tiene paciencia con su hijo, Dios tiene paciencia con su compañero, Dios tiene paciencia con su vecino, pero tarde o temprano, si la negativa persiste, el Señor no va a perder su tiempo y esa higuera va a ser cortada. Esa es la instrucción que le da Dios, en este caso, al que cuida la higuera. Sin embargo, el que cuida la higuera se mueve a compasión. Y ese debería ser usted y ese debería ser yo. Porque continuando con el relato, dice Lucas 13, el que cuidaba el viñedo, o sea, usted y yo, le responde el Señor, apelando su misericordia. Déjela todavía un año más, yo removeré la tierra a su alrededor, y eso es el compromiso de seguirle hablando del Señor. Le voy a echar abono, tal vez de fruto. Estamos hablando de ese libre albedrío que la higuera tiene, hermano y hermana, que tomar en consideración. Y si no da, dice el cuidador, córtela, porque la compasión de Dios tarde o temprano tiene límite. Es muy simple. Dios espera que su ser querido se convierta a Él. Su ser querido no quiere. Dios le dice a usted, vamos a tener que cortarlo. Y usted sabe que una vez que se ha cortado, será llevado al lago de fuego. Pero entonces usted se mueve en compasión y le dice al Señor, no la corte todavía, voy a seguirle hablando. Voy a seguir orando por él, voy a seguir ministrándolo, voy a seguir hablándole del amor de Dios, voy a estar pendiente de su vida y démosle un chance más, Señor. Tárdate, no vengas todavía, no lo cortes. Veamos a ver un añito más, a ver qué sucede. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Por eso es que Dios se tarda. Él quiere venir. Pero también Él quiere ver qué tan involucrado está usted y estoy yo en esa tarea. Por eso se ha tardado y por eso hay tanta necesidad allá afuera. El Señor dice que su venida es inminente. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no se tardará. El problema es que cuando se cierre la gracia, hermano y hermana, sea su cuñado, sea su prima, sea su compañero de trabajo, sea su vecina, cuando se corte la gracia, sea quien sea, indistintamente el vínculo de afinidad que tenga con usted, si no ha recibido al Señor, hermano y hermana, ya usted conoce el desenlace de la historia. Por eso es que nosotros tenemos que estar prestos, tenemos que estar atentos. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13:11. Tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. Hermano y hermana, cada día que pasa no es un día más, cada día que pasa es un día menos. Y el problema es que no sabemos en qué momento el Señor va a cerrar la puerta del arca y empezará el diluvio. Y el que esté fuera del arca, definitivamente, hermano y hermana, se va a perder por la eternidad. Por eso es que estamos de acuerdo. Esperar no es placentero. Sin embargo, usted y yo ya podemos entender espiritualmente hablando porque a veces las tardanzas son importantes. Porque los tiempos del Señor trabajan muy diferente a lo que nosotros consideramos. Usted y yo lo que tenemos que seguir es conservando nuestra esperanza. Tenemos que seguir creyéndole al Señor. No podemos claudicar. Tenemos que estar cada vez más tomados del Señor, más convencidos que Dios tiene el control, porque Dios no se tarda en llegar ni 5 minutos antes ni 5 minutos después. Lázaro estaba muerto, tenía 4 días de muerto, pero hermano y hermana, para Dios no hay nada imposible. Y si el vencedor de la muerte puede hacer ese tipo de milagros, nada más imagínense lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. Mañana, si el Señor lo permite, vamos a iniciar ese tema, el tercer tema de la trilogía, y vamos a analizar a partir de mañana y las próximas sesiones de Facebook, qué sucede cuando Dios a mí me dice que no. Yo puedo creer que me conviene, yo puedo creer que todo cierra, que todo cuadra, que todo parece que sí, pero ¿qué pasa cuando Dios me
dice, me cierra la puerta y me dice, no, no, se lo voy a dar, no es para usted. No nos gustan los no, pero ¿por qué Dios le dice a usted y me dice a mí que no? De eso vamos a hablar a partir de mañana en nuestra sesión de Facebook Live. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has reunido para poder escudriñar tu palabra, para poder tratar de entender en nuestra racionalidad la manera en que tú actúas. Hay cosas, Señor, que no me son reveladas. Hay cosas que son difíciles de digerir. Y lo que he sido llamado es a confiar. He sido llamado, Señor, a esperar. He sido llamado, Señor, a no perder mi fe, no perder mi convicción, no perder mi creencia. Y saber, Señor, que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para su bien. Tú sabes que es lo mejor para mí. Sabes en qué momento va a llegar, Señor. Y simplemente nos humillamos delante de tu presencia, Señor, esperando que tú hagas, Señor, lo que has decidido hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por su sintonía en esta tarde para Costa Rica, noche para Argentina. Mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, vamos a continuar con esa trilogía. ¿Qué pasa cuando Dios le dice a usted que no? Que Dios les bendiga.